¿Qué pasa cuando un futbolista mundialmente famoso se convierte en el centro de un debate político explosivo? Imagina esto. Una estudiante universitaria, segura de su ideología y lista para enfrentar al mundo, sube al escenario frente a cientos de personas. Pero lo que no esperaba era cruzarse con Sadio Mané, un hombre que no solo brilla en el campo de fútbol, sino también en las discusiones más intensas sobre progreso, generaciones y valores. Este no es solo un enfrentamiento cualquiera, es una batalla de ideas, emociones y lecciones que cambiarán la forma en que ves el mundo y cómo piensas sobre las generaciones que nos preceden. ¿Quieres saber qué pasó cuando estas dos mentes colisionaron en un auditorio lleno de estudiantes apasionados? Quédate hasta el final porque esta historia tiene giros que nunca esperarías. Y si te gustan este tipo de historias donde el debate intelectual y las reflexiones profundas te hacen cuestionar todo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Subimos contenido nuevo todos los días para llevarte las historias más inspiradoras, controversiales y reveladoras que te harán pensar. Así que dale al botón de suscribir y únete a nuestra comunidad de curiosos, pensadores y soñadores que no se pierden ni uno solo de nuestros videos. ¿Listo para empezar? ¡Vamos! El foro que había reunido a las mentes jóvenes más brillantes de África estaba en su punto más alto. Durante el día, las discusiones habían sido intensas, apasionadas, explosivas, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Era la sesión de debate abierto. Cualquier estudiante podía subir al escenario y cualquiera podía desafiarlo. Valeria caminó con seguridad al podio, con su característica actitud desafiante. Se acomodó el micrófono y sonrió con arrogancia. Compañeros estudiantes, comenzó con una voz clara y autoritaria. Estamos aquí para hablar de progreso. Pero hay un problema que pocos se atreven a mencionar. El control tóxico que ciertos ídolos deportivos convertidos en figuras políticas tienen sobre nuestras democracias. El auditorio quedó en silencio. Algunos estudiantes se removieron en sus asientos. Otros se inclinaron hacia adelante, intrigados. En la tercera fila, un hombre de piel oscura y mirada serena permanecía sentado, inmóvil. No necesitaba presentaciones. Era Sadio Mané. El famoso futbolista senegalés no aplaudió ni mostró emoción alguna. Simplemente sacó su teléfono y tuiteó. ¡Qué nivel de debate! Estoy impactado. El auditorio se percató de su reacción. Varias cabezas se giraron hacia él. Algunos murmuraron. Otros sonrieron. ¿Valeria lo notó? Ah, sí, ya sabemos que estás aquí, Sadio Mané. ¿También vas a darnos un discurso sobre fútbol y política? Se escucharon algunas risas dispersas, pero Mané ni se inmutó. Siguió tuiteando. Sadio Mané ajustó el micrófono con calma, sin apresurarse. El público contuvo la respiración. Muchos esperaban que reaccionara con enojo, que se sintiera incómodo bajo la presión de Valeria. Pero en cambio, sonrió levemente. Gracias por tu apasionada presentación, Valeria, dijo con voz firme pero tranquila. Pero la pasión sin sabiduría es como un barco sin timón, poderosa pero peligrosa. Valeria parpadeó. No esperaba ese enfoque. ¿Hablas de progreso?, continuó Mané, recorriendo la audiencia con la mirada. Pero el verdadero progreso no se construye destruyendo a quienes vinieron antes. Se construye sobre lo que ellos lograron. Se detuvo por un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Dices que los mayores de 50 años no deberían decidir nuestro futuro, pero te das cuenta de que esas mismas personas crearon la tecnología con la que investigaste tu argumento. Valeria intentó interrumpir, pero Mané levantó una mano con calma. Por favor, dijo sin perder su tono relajado, escuché cada palabra que dijiste. Te pido la misma cortesía. La audiencia murmuró. No estaban acostumbrados a ver a Valeria en una posición defensiva. Mané continuó. Mencionaste los teléfonos inteligentes, dijo con un leve toque de diversión. ¿Sabías que muchas de las innovaciones clave en tu iPhone fueron desarrolladas por personas que hoy tienen más de 60 años? Valeria puso los ojos en blanco. Eso es historia antigua. Mané, hablemos de historia entonces, dijo con una voz que ahora era más firme, con un tono de acero. Dijiste que su país está muerto. Ahora, pero la sociedad que ellos construyeron, continuó Mané. Su voz ahora más firme y cargada de convicción. Es la misma que te permite estar aquí, usando su tecnología, en universidades que ellos fundaron, en un mundo donde no tienes que preocuparte por sobrevivir día a día porque sus innovaciones hicieron posible una sociedad más próspera. El público se quedó en silencio.
Incluso algunos seguidores de Valeria asintieron con cautela. Pero no entienden los problemas modernos, insistió Valeria, cruzándose de brazos. Mané inclinó la cabeza, con una sonrisa breve pero significativa. Su tono era tranquilo, pero su mirada intensa. La generación que vivió la Guerra Fría, el movimiento por los derechos civiles, múltiples crisis económicas y la transición a la era digital, ¿no entiende los problemas modernos? Hizo una pausa, dejando que el silencio reforzara su punto. Valeria, estas personas han resuelto problemas de los que ni siquiera nos hemos enterado todavía. El auditorio se movió inquieto. Había expectación en el aire. Pero sus valores, empezó Valeria. Mané inclinó la cabeza. ¿Sus valores? ¿Te refieres al trabajo duro, la responsabilidad personal, la libertad? Hizo un gesto hacia el público. Miren a su alrededor, desde las sillas en las que están sentados hasta la democracia que permite este debate. Todo lo que usamos fue construido por personas que defendieron esos valores. El público reaccionó. Algunos intercambiaron miradas. Los seguidores de Valeria estaban más callados. Mané mantuvo el ritmo. Pero lo que realmente me preocupa, continuó, pasando la mirada por la sala, es que, en nombre del progreso, estás defendiendo una de las ideas más regresivas posibles: excluir a la gente basándote en su edad. Se inclinó un poco hacia el micrófono. Déjame hacerlo aún más simple. ¿Quieres excluir de la toma de decisiones a personas como Elon Musk, mayor de 50? Bill Gates, mayor de 60. ¿Los científicos que buscan curas para el cáncer? Casi todos mayores de 50. ¿Profesores que nos enseñan? La mayoría mayores de 50. Hizo una pausa, dejando que cada palabra cayera con peso. Mi padre, 78 años. Silencio. ¿Debemos ignorar sus contribuciones solo por su edad? Valeria resopló. ¡Qué conmovedor!, dijo con sarcasmo. El futbolista millonario nos da una conferencia sobre innovación y trabajo duro. Se volvió hacia la audiencia con un gesto teatral. Noten cómo convenientemente menciona a multimillonarios, el 1% que acumula riqueza mientras la gente común lucha cada día. Varias cabezas asintieron. Valeria estaba recuperando algo de terreno. Pero antes de que sigas, dijo Mané con calma. Su mirada se afiló. Déjame preguntarte algo. Hizo una pausa deliberada. Si tan convencida estás de que el sistema es injusto, de que el viejo mundo está muerto, dime, ¿qué propones exactamente? La audiencia quedó expectante. Mané la miró fijamente. Porque criticar es fácil, pero construir algo mejor, eso es lo difícil. Se hizo un silencio incómodo. La sala esperaba la respuesta de Valeria. Valeria Gómez se cruzó de brazos con una expresión de burla. Valeria Gómez se cruzó de brazos con una expresión de burla. ¿Tu padre?, repitió con sarcasmo. Hablemos de esos valores de los que estás tan orgulloso. Los valores que dividen familias, que les dicen a las personas a quién pueden o no pueden amar. Esas creencias religiosas obsoletas que nos han impuesto durante siglos. Sadio Mané no reaccionó. Su mirada se mantuvo firme, serena. Interesante, respondió con calma. Afirmas que defiendes la diversidad, pero te burlas de la fe de millones de personas. ¿No te parece una contradicción? Valeria levantó la voz, sintiendo que tenía el control, porque su fe oprime a los demás. Tus valores tradicionales no son más que herramientas de control, señaló con un dedo acusador. Y tú, Sadio Mané, eres solo otro hijo del privilegio defendiendo un sistema que te mantiene en la cima. La multitud se encendió de nuevo. Hubo aplausos y gritos de apoyo. Parecía que Valeria había retomado el control del debate, pero Mané ni se inmutó. Su sonrisa seguía ahí. Tranquila, inquebrantable. Examinemos esa afirmación. Su voz cortó el ruido con precisión. Dices que esos valores son herramientas de control, pero esos mismos valores enseñaron a millones a luchar por los derechos civiles, a construir comunidades, a ayudar a los más necesitados. Hizo una pausa y miró directamente a Valeria. Sobre mi supuesto privilegio, se inclinó ligeramente hacia el micrófono. He trabajado en proyectos comunitarios desde que tenía 14 años. He estado en las calles ayudando a quienes más lo necesitan. ¿Cuántas horas has pasado tú ayudando a otros, Valeria? El auditorio quedó en silencio absoluto. La expresión de triunfo en el rostro de Valeria desapareció por un instante. Eso no... empezó a decir,
Pero Mané la interrumpió con un tono que no era agresivo, sino simplemente contundente. Valeria titubeó. «No te atrevas». Su voz se quebró con rabia. Dio un paso hacia el podio, su cabello agitándose con su furia. «¿Crees que puedes venir aquí con tu traje, tus modales y tu privilegio a sermonearnos sobre valores?» La tensión en la sala se disparó. Algunos estudiantes se pusieron de pie alimentándose de la ira de Valeria. «¿Quieres hablar de ayudar a otros?» Casi escupió las palabras. «Tu familia representa todo lo que está mal en este país». La élite y los privilegiados, escondiéndose detrás de valores tradicionales, mientras el pueblo sufre. Se giró hacia la multitud, elevando su voz a un tono febril. «Mírenlo parado ahí, como si perteneciera aquí, defendiendo el mismo sistema que nos mantiene abajo». Su mirada volvió a Mané, llena de furia. «Este hombre no merece estar aquí». Las palabras resonaron en la sala, que de repente quedó en silencio absoluto. El profesor Rivas dio un paso adelante, claramente incómodo. Pero antes de que pudiera decir algo, continuó Mané, levantando una mano con calma, su compostura inquebrantable. Luego se volvió hacia Valeria con una sonrisa casi comprensiva. «¿Sabes qué es interesante, Valeria?» Hizo una pausa, dejando que el momento colgara en el aire. Cuando los hechos fallan, recurres a los gritos. Cuando la lógica falla, recurres a los insultos. Valeria respiraba agitadamente. Cuando la razón falla, hizo una pausa, su mirada fija en ella. Le muestras a todos exactamente quién eres realmente. El rostro de Valeria enrojeció por completo. «Estoy mostrando la verdad sobre gente como tú. Estoy mostrando la verdad sobre gente como tú». Mané no levantó la voz, pero cada palabra suya resonó con más peso. Su tono era firme, pero gentil. «¿No? Estás mostrando lo que pasa cuando el odio se disfraza de progreso». Se giró levemente hacia el público. «Dices luchar contra la discriminación mientras discriminas». Algunas cabezas en la audiencia se movieron. «Predicas tolerancia mientras no muestras ninguna». Los murmullos aumentaron. «Exiges respeto mientras irrespetas a millones de personas que construyeron este país». La sala entera estaba expectante. La gente ya no miraba a Valeria, sino a Mané. Pero él no había terminado. «Permítanme decirles lo que realmente veo aquí». Su voz tenía una fuerza tranquila que exigía atención. Miró a Valeria directamente. «Veo a alguien tan consumido por su ideología que ha olvidado una verdad básica. Cada generación se apoya en los hombros de la que vino antes». Valeria intentó interrumpir. «¿Estás retorciendo mis...?» Mané ni se inmutó. «Te estoy citando, palabra por palabra, Valeria». Silencio absoluto. «Llamaste dinosaurios a nuestros mayores, te burlaste de su fe, ridiculizaste sus sacrificios». Se detuvo, dejando que las palabras pesaran sobre la audiencia. «¿Por qué?». Hizo una pausa, esperando la respuesta de Valeria. Pero no llegó, así que ahora... Su voz se dirigió a toda la sala. «Todos ustedes acaban de presenciar algo notable». Los estudiantes contuvieron la respiración. Vieron a alguien afirmar que defiende la diversidad mientras ataca la diversidad de pensamiento. Algunas cabezas comenzaron a sentir lentamente. Alguien exigiendo inclusión mientras pide la exclusión de millones de personas. Los partidarios de Valeria se movieron incómodos en sus asientos. Alguien predicando tolerancia mientras demuestra una intolerancia absoluta hacia cualquier creencia diferente a la suya. El rostro de Valeria estaba pálido ahora. Mané dejó que el silencio se asentara por un momento más, y entonces suavizó su voz. «Pero aquí está la parte más irónica. La audiencia contenía el aliento mientras hablaba. Estás aquí exigiendo que silenciemos a nuestros mayores». Hizo un gesto alrededor, beneficiándote de su legado. Valeria frunció el ceño. «La misma plataforma que usas para atacarlos fue construida por ellos». Los estudiantes intercambiaron miradas. «Las leyes que ejerces protegidas por ellos». El silencio en la sala era ensordecedor. Mané dio un paso adelante. «Así que dime, Valeria». La tensión era absoluta. «¿En tu visión del progreso, hay lugar para alguien que no esté de acuerdo contigo?» Valeria abrió la boca para responder. Mané no apartó la mirada. «O la diversidad solo es aceptable cuando encaja con tu narrativa». El auditorio quedó en silencio total.
Valeria abrió la boca para responder, pero por primera vez desde que comenzó el debate no encontró palabras. La seguridad que la había acompañado durante todo el enfrentamiento se había desvanecido. Se aferró al podio como si intentara encontrar algo en lo que sostenerse, pero no había nada, solo el peso de lo que acababa de escuchar. Pero esto es lo que encuentro más interesante, dijo Sadio Mané, con una voz que transmitía tanto autoridad como compasión. Mientras afirmas luchar por el futuro, estás repitiendo el error más antiguo de la historia, creer que la sabiduría solo pertenece a un grupo. Los nudillos de Valeria se pusieron blancos cuando golpeó el podio. La frustración era evidente en su rostro. Su mirada ardía de furia, pero sus palabras ya no tenían la misma certeza de antes. Mané la observó sin inmutarse. «¿Ves?», continuó con la misma calma. «El verdadero progreso no se trata de silenciar voces, se trata de aprender de ellas». El auditorio estaba completamente callado. Los estudiantes que antes aplaudían con fervor los ataques de Valeria ahora permanecían en silencio, reflexionando. Nadie se movía. Nadie rompía la quietud del momento. «Cada generación cree que sabe más que la anterior», prosiguió Mané, con un tono sereno pero firme. «Y cada generación eventualmente se da cuenta de cuánto tenía que aprender». Su voz bajó, pero de alguna manera se hizo aún más poderosa. «Los mismos a los que llamaste dinosaurios, esos a quienes quisiste borrar del mapa, también fueron jóvenes idealistas. También lucharon por los derechos civiles, también cuestionaron a la autoridad, también exigieron cambio, pero aprendieron algo valioso en el camino, que el progreso duradero viene de construir puentes, no de quemarlos». Los hombros de Valeria se desplomaron ligeramente. La ira en sus ojos se desvanecía, siendo reemplazada por algo más profundo. Por primera vez en toda la discusión, parecía estar procesando algo distinto. «Así que aquí está mi sugerencia», dijo Mané, su voz suave pero firme. «En lugar de tratar de silenciar las voces de la experiencia, ¿por qué no intentamos escucharlas? Te sorprendería lo mucho que entienden sobre el cambio. Después de todo, han vivido más que nosotros». Con una tranquila dignidad, dio un paso atrás del podio y regresó a su asiento. Dejó a Valeria sola frente a una multitud que ya no la veía con la misma admiración inquebrantable de antes. Ahora no era una guerrera de la justicia, ahora era solo una persona que acababa de enfrentarse a la verdad. Después de la poderosa conclusión de Mané, Valeria volvió a su asiento en silencio. Los debates continuaron, pero la energía en la sala ya no era la misma. Los estudiantes que tomaron la palabra después parecían más mesurados, más reflexivos. Las palabras ya no eran armas, sino herramientas de pensamiento. Casi una hora después, cuando el profesor Rivas estaba a punto de cerrar la sesión, una mano se levantó tímidamente en el aire. «¡Era Valeria!». El profesor vaciló, claramente preocupado por abrir nuevamente el conflicto. «Sí, señorita Gómez», dijo el profesor, su voz vacilante. ¿Puedo hablar una vez más?» Su voz era apenas un susurro, nada que ver con la seguridad con la que había iniciado el debate. Varios estudiantes intercambiaron miradas. El profesor dudó, pero finalmente asintió brevemente. «Por favor». Valeria caminó hacia el podio. Sus pasos ya no eran seguros ni desafiantes. Se paró frente al micrófono y respiró hondo. «Hoy estuve aquí llena de arrogancia», comenzó, sus palabras temblorosas pero genuinas. «Ataqué los cimientos mismos de nuestra sociedad. Falté al respeto a millones de personas que construyeron todo lo que tenemos». Se detuvo un momento y respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Estaba equivocada. El auditorio entero contuvo la respiración. Nunca imaginé que Sadio Mané sería quien me mostraría cómo se ve la verdadera sabiduría. Su voz se quebró ligeramente. Alguien a quien estaba dispuesta a descartar me enseñó sobre la verdadera inclusión y la compasión. Hizo una pausa. «Lo siento. Lo siento por todos los que ofendí, por todas las generaciones a las que les falté el respeto». Se quedó en silencio un instante más, y luego, sin esperar respuesta, bajó del podio y salió rápidamente del auditorio. Más tarde esa noche, cuando los estudiantes comenzaron a retirarse del auditorio, Valeria vio a Sadio Mané recogiendo sus cosas en silencio. Su corazón latía con fuerza mientras debatía internamente si acercarse o no.
Finalmente, reuniendo todo su coraje, se dirigió hacia él. «¡Sadio!», dijo con voz temblorosa, apenas un susurro. Mané levantó la mirada sorprendido pero sin rastro de ira o resentimiento. En su lugar, una cálida sonrisa apareció en su rostro. «Por supuesto», respondió con calma, invitándola a hablar. Valeria respiró hondo. «Solo quería decir, lo siento». Las palabras brotaron de manera entrecortada. «Lo siento por todo lo que dije, por cómo te traté». Mané inclinó la cabeza ligeramente, observándola con una mezcla de comprensión y serenidad. «¿Sabes qué es interesante acerca de nuestra edad, Valeria?», preguntó, su tono amable pero cargado de sabiduría. «Somos lo suficientemente mayores para tener convicciones fuertes, pero también lo suficientemente jóvenes para dejar que esas convicciones nos cieguen». Valeria parpadeó, sorprendida por la profundidad de su respuesta. «Es fácil quedar atrapado en ideologías y creencias apasionadas», continuó Mané. «Es exactamente por eso que la sabiduría de las generaciones anteriores es tan valiosa. Ellos ya han estado donde estamos nosotros ahora». «¿Cómo eres tan sabio sobre todo esto?», preguntó Valeria, con un atisbo de admiración en su voz. Mané sonrió. «He tenido buenos maestros», respondió simplemente. «Personas que me enseñaron que la verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en construir entendimiento». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de las palabras de Mané flotando entre ellos. Luego, de manera inesperada, Valeria dio un paso adelante y lo abrazó. Mané pareció sorprendido por un segundo, pero luego le devolvió el abrazo con genuina comprensión. Cuando se separaron, ambos sabían que este encuentro no se trataba solo de ganar o perder un debate. Era algo mucho más grande, el momento en el que la sabiduría venció al orgullo y la comprensión superó la división. Esa noche, mientras el auditorio se vaciaba lentamente, un grupo de estudiantes aún permanecía discutiendo lo que habían presenciado. Ninguno salió igual a como había entrado. La verdadera victoria de Sadio Mané no estuvo en las palabras que pronunció, sino en las mentes que hizo pensar y los corazones que hizo reflexionar. Y mientras las luces del auditorio se apagaban, una cosa quedó clara: las ideas pueden debatirse, las generaciones pueden diferir, pero el respeto por aquellos que vinieron antes es lo que hace posible el verdadero progreso.